Hechos capítulo 15, versículo 12. Hechos capítulo 15, versículo 12. Leo, dice así: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Está allí conmigo? Verso 15, Hechos 15, 15 dice: y con todo esto, y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Verso 18: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vamos a dejarlo hasta allí. Esta es una reunión de apóstoles. Esto fue un concilio extraordinario, debido a que había algo que amenazaba el ejercicio apostólico y ministerial que tenían los discípulos del Señor. Había una circunstancia particular que se había presentado, y las palabras que estamos viendo allí es parte de una reunión en la que ellos están conciliando un tema espinoso, complicado y que hoy se vive también. Un grupo de personas se autoproclamaron hombres de Dios y empezaron a predicar. Se autoproclamaron discípulos del Señor y empezaron a predicar el evangelio. Vaya sorpresa que cuando llegaron a donde los gentiles, les dicen a los gentiles que tienen que circuncidarse y que tienen que guardar la ley. Los discípulos del Señor, quienes ya conocían la gracia y quienes ya habían entendido que vivían por la gracia, estaban predicando la gracia. Estos autoproclamados predicadores estaban predicando la ley. Y basado en esta amenaza y en esto que se está organizando, que se estaba presentando, se decide organizar un concilio. Y los discípulos se encuentran y empiezan a debatir. Bueno, ya están diciendo esto, ¿qué hacemos acá? ¿Y cómo es la cosa? Y empiezan a hablar cosas específicas al respecto. De repente Jacobo toma la vocería en medio de la reunión. Jacobo toma la vocería en medio del concilio. En medio de esa reunión especial, toma la vocería y recuerda y menciona una profecía que Amós había soltado o declarado muchos años antes. Si leemos el versículo de Hechos 15, encontramos las palabras de Jacobo, que dice, después de esto, el verso 15 dice, y con todo esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y dice, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Ahora bien, por un momento dado parece que Jacobo estaba como que durmiendo, y cuando regresó estaba soñando con el tabernáculo de David, lo mencionó. ¿Por qué lo digo? Porque por un momento parece algo distinto a lo que se está manejando en la reunión. Pero para modo de comprenderlo, no solamente tenemos que ir a cómo Jacobo declaró la profecía, sino que podemos leer cómo la profecía estaba escrita. Y tendríamos que ir al libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Vaya conmigo allí. No se me duerma que estoy en la introducción y ahorita vamos a lo mejor. Rápido, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Era una profecía de Amós, y estaba Jacobo en medio de su participación, había decidido mencionar esa profecía. Para modo de entender por qué rayos lo menciona y qué tiene que ver con lo que se estaba hablando en el concilio, tendríamos que estudiar qué es el tabernáculo de David. Y si tenemos que estudiar qué es el tabernáculo de David, tenemos que recordar cuál es el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés, al cual le dediqué 4 cultos este año. Y si usted quiere que se lo vuelva a repetir, compre el DVD porque no tengo tiempo esta noche. Existían ciertas diferencias entre esos tabernáculos. Lo primero, présteme atención ahora.
Lo primero que quiero precisar es que el tabernáculo de David fue establecido entre el tabernáculo de Moisés y entre el templo de Salomón. Voy a repetir eso. En la historia estuvo establecido entre el tabernáculo de Moisés y entre el templo de Salomón. Se habla del tabernáculo de David. Diga conmigo, tabernáculo de David. Ahora, el tabernáculo clásico de Moisés estaba estipulado por atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y ese tabernáculo estaba basado en el sistema de sacrificios. No estoy hablando nada distinto a lo que usted conoce porque se lo expliqué. En el sistema de sacrificios y en el sistema de derramamiento de sangre para redención de pecados y para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo todavía? Y además determinaba que un sacerdote debía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, una vez al año. Cuando vamos al tabernáculo de David, conseguimos totalmente distinto el proceso. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos va a ayudar un poco en esto. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Dice así. Dice así. Gracias. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban hasta allí. Porque eso es parte de la historia de cómo nace el tabernáculo de David. Preste atención. David decide trasladar o transportar el arca de Dios, que usted lo conoce. Yo se lo expliqué que estaba hecho de madera de acacia, con oro, que tenía unas varas para ser transportado, lo que significaba los ángeles, la tapa, el maná, la vara y las tablas que estaban adentro. Vuelvo y repito, si quiere volverlo a estudiar, compre los DVD, que ahí está la serie completa. Ahora, este elemento, David trata de trasladarlo de un lugar a otro, pero fracasa en el intento. Lo que acabamos de leer allí, pasa es que David diseña carros nuevos, un carruaje nuevo para transportar el arca que representa la presencia de Dios. Ahora, el asunto estuvo que los bueyes que llevaban esos carros nuevos que diseñó para llevar el arca, se tropezaban. Y Usa pensó que se iba a caer. Y cuando pensó que se iba a caer, la fue a agarrar y quedó muerto. Algunos dicen, qué malo es Dios. Pero el error estuvo en que Dios, cuando dio el diseño del tabernáculo, también explicó cómo cada elemento se tenía que transportar. Y David estaba transportando el tabernáculo de la forma incorrecta. El líder llevó a la muerte a su discípulo. Oye, eso no estaba en mi mensaje, pero me salió del alma. Hay mucha responsabilidad en lo que nosotros hacemos cuando estamos al frente. Y que los líderes sepan eso. Que nosotros estamos aquí para levantar, estamos aquí para edificar, para exhortar, para fortalecer a los discípulos, para formarlos, pero una pisada en falso y los podemos llevar a la misma muerte. David diseñó su propia forma. Él dijo, bueno, me imagino que el Señor con un nuevo carruaje estará alegre, estará feliz y lo hacemos. Y terminó con la muerte de Usa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que número 7:6, yo lo leo para ustedes, termina. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo de sacerdote de Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. En otras palabras, el Señor le dijo a Moisés, cuando lo vayan a transportar, que lo tomen por las varas y lo lleven en los hombros. Número 2, solamente lo pueden transportar los sacerdotes. Número 3, nunca pueden quitar las varas. Número 4, nunca pueden tocar el arca. Y todos esos principios David los rompe, creyendo que haría bien. Óyeme, nosotros no nos movemos por intenciones, tenemos que movernos por convicciones traídas por el Espíritu Santo a nosotros. La intención de David era noble, sí. La intención de David era buena, sí. Pero las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. La forma correcta de ver el propósito de Dios cumplido en nosotros es cuando
nos enterremos y muramos a nuestros propios métodos y empezamos solo a hacerlo a su manera. Cuando Dios diga que hay que esperar, se espera. Cuando Dios diga que hay que atacar, se ataca. Cuando Dios diga que hay que obrar, se obra. Cuando Dios diga que hay que interceder, se intercede. Cuando esta generación entienda eso, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Estoy en la introducción todavía. Es una de las más largas en toda mi vida. Él falló en eso. Se había estipulado la forma en llevar el arca, pero él falló en eso. Él se equivocó en eso. Ahora, David, al ver lo que pasó, decide enviar el arca a la casa de Obed-Edom. Y la envió durante 3 meses. Y dice la escritura que metieron el arca, pues, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Escuche, cuando David se entera de que la casa de Obed-Edom durante esos 3 meses había sido prosperada y había sido bendecida, decide traer el arca al pueblo. Ahora sí voy a empezar a predicar. Ahorita, déjame terminar la introducción. Y dice, bueno, está bendecido eso allá. Ahora sí es tiempo de traer el arca. Y ahora sí la hizo a la forma de Dios. Buscó los métodos correctos y trajo el arca. Ahora, y dice la escritura, según lo que acabo de leer, que el arca fue puesta en una tienda. En la casa de David, en una tienda. Ahora, así nace lo que se le considera el tabernáculo de David. ¿Cuál es la diferencia? Quítele las puertas al tabernáculo de Moisés. Quítele los atrios. Quítele el lugar santo. Es como si solo hubiese quedado el lugar santísimo. En otras palabras, aquí viene lo bueno. En otras palabras, la forma de acceder a la presencia durante los tiempos de David o el tabernáculo de David no estaba basado en sacrificios, ni estaba exclusivo para una persona. Solamente todos podían. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que esto fue escrito, vivido y experimentado en el Antiguo Testamento, que estaba basado bajo la ley. ¿Y cómo así que a todo el mundo accedía a la presencia? David tuvo revelación de lo que hoy somos la iglesia. Y en el tiempo de la ley hubo un paréntesis de la gracia. Oye, ¿a quién le digo esto? Hubo un paréntesis de la gracia. En otras palabras, por un momento hubo un espacio entre el tabernáculo de Moisés y entre el templo de Salomón, que la gente se acercó a la presencia de Dios a través de la gracia. Ahora, escuche esto. 3 revelaciones específicas que tuvo David de lo que hoy somos, y que quiero que se te reviente la cabeza con esto. El método cambiaba los paradigmas. Ya no era lugar santo, lugar santísimo y atrios de primero. Ya no era la misma forma, ya no era el derramamiento de sangre, el lavado de los pies, los panes, todo. No era, hasta en ese tiempo no era así. Los paradigmas se rompieron, las formas se rompieron, los métodos se rompieron. Y lo primero que quiero decir del tabernáculo de David y que revela hoy es que David demostró en aquel tiempo el libre acceso que hay a la presencia de Dios. Un acceso libre. Un acceso libre. No había necesidad de un método religioso, de un método, de una forma. No había necesidad de lo que hoy sería estructuras, organizaciones, denominaciones. Era la carpa, la tienda sencilla y todos podían entrar a la presencia. Todos podían acceder a la presencia. Todos podían entrar a la gloria. Todos podían entrar a la unción. David tenía una revelación de lo que hoy somos. ¿Sabe qué está pasando en el mundo? Que esta revelación y este concepto los jóvenes los están absorbiendo. Y los antiguos dicen, pero ¿cómo hacen ellos? ¿Qué les pasa a ellos? Y los jóvenes que no tienen estructura en su mente, que no tienen religiosidad en su mente, que no tienen paradigmas en su mente, les dicen, ¡hey! ¿Tienen acceso libre? Y los jóvenes dicen, sí, entonces vamos y entremos. Porque entran con un corazón sencillo. Tú sabes cómo oran muchos viejos hoy día. Ay, Señor, bendícenos. En un ayuno, Señor, ahí está la casa. Pero si tú entras a una reunión de fogosos como esta generación, a un ayuno como esto, tú los encuentras hablando en lengua y ordenando a las tinieblas que retrocedan. ¿Sabe cuál es el mejor aliado de las tinieblas? ¿Sabe cuál es el mejor aliado de Satanás?
que los jóvenes no comprendan que tienen libre acceso. Que los jóvenes no entiendan que pueden acceder libremente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué rayos Jacobo lo mencionó? Porque hasta los gentiles en aquel tiempo podían ver el arca. Aló, nosotros debemos comprender que todos tenemos libertad de acceso a la presencia de Dios por su gracia, por su muerte en la cruz. Tenemos acceso y libertad a la presencia de Dios. Dígale a 2 o 3, tenemos acceso. Pero dígaselo de verdad, tienes acceso. Entra. Cuando hice la serie El Tabernáculo de Moisés, les leía que Jesús, dice la escritura, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo, al cual solamente dividía y que solamente tenía acceso una persona, se rasgó para que todos entraran a la presencia. Y que lo que David estaba experimentando y había hecho, escúcheme, era lo que después se escribió en Hebreos, donde dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que más lamento es que muchos jóvenes están creciendo sin entender que tienen acceso. No pasan al altar, no se humillan, adoran a un Dios que literalmente no lo conocen. A veces uno sale y sufre y creen que sabe cuál es el problema perdónenme que hable tan claro hoy, de muchos ministerios. Es que algunos creyeron que en ese ministerio solo Dios levantó a un solo ungido. Y solo ungido que predica, solo un ungido que es usado, tiene acceso. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que tú tienes acceso, que tú tienes llamado, que tú y tú tendrás usado, que tú y tú yo serás levantado, que tú y tú serás prosperado, que tú profetizarás, que tú abrirás iglesias, que tú levantarás paralíticos, que tú prosperarás con tu empresa. Por allí creo que otro será alcalde de mi ciudad, porque tiene acceso, tenemos acceso. Es tiempo de entender que estamos hablándole y levantando una generación que entra, que rompe paradigmas, que habla en lengua, que se llena de la gloria, que sana enfermos. Estoy hablándole a una generación de poder que sabe que tiene acceso. Estoy hablándole a una generación de poder que sabe que todo el tiempo está en el trono de la gracia, que todo el tiempo adora, que todo el tiempo alaba, que todo el tiempo exalta. Se acaban de llenar los baños del infierno. Están asustados. No era la forma. Ya hubo un sacrificio, ya hubo un derramamiento de sangre. Ahora entremos con confianza. ¿Qué te cuesta cerrar tus ojos en la iglesia? ¿Por qué te cuesta tanto levantarte y buscarlo? Si la escritura dice que debemos acercarnos con confianza a Él. Si la escritura demuestra que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. David demostró el acceso. Óyeme, qué alegría para aquel, supongo yo, para la gente en aquel tiempo que podían ver el arca, podían acceder a la presencia, todos la podían celebrar, todos la podían disfrutar. Qué tremendo los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Pero yo sé que cuando estemos en el cielo, uno de los que Hebreos 11 menciona nos va a decir: qué chévere debe ser haber vivido en tu tiempo. Qué poderoso eso. ¿Por qué? Porque ustedes disfrutaban de la presencia de continuo. Dios creó un espacio para esta generación. Hay una porción específica para nosotros. No sé quién quiera creer eso conmigo. Dios tiene un tiempo, este tiempo estipulado, con una porción estipulada para empoderar y para capacitar a esta generación. Vamos a entrar con libertad a adorarle, a aclamarlo, a buscarle, a exaltarle. Vamos a entrar con libertad. Rompe tus paradigmas. Hijito, os escribo esta cosa para que no pequéis, pero si pecaste, abogado tienes para con el Padre. Arrepiéntate, accesa y levántate, porque la gloria postera de tu vida será mayor que la primera. Accesa. Vamos a accesar en esta noche. Vamos a accesar en ayuno. Vamos a accesar en el 2015. Vamos a entrar con confianza, porque hay un Padre que te quiere fortalecer, porque hay un Padre que te quiere hablar, porque hay un Padre que
Padre que quiere romper tu depresión, tu fracaso, tu tristeza. No importa cómo estés, corre la sangre del Cordero y entra a la presencia de Dios. Ya yo quiero entrar, no sé cuántos conmigo quieren entrar, pero yo quiero entrar una vez más. Ya yo quiero arrodillarme, ya yo quiero ser lleno de su poder. Dígale a 2 o 3 en secreto, que no se entere toda la gente que nos ve por internet. Accesa. Lo primero es el acceso. Lo segundo me gusta mucho. Y lo segundo es poderoso. Lo segundo que David entendió, la revelación que tuvo, no solamente fue el acceso. Y no solamente fue que él supo entrar a la presencia, sino que también llevó al pueblo a la presencia. No, usted no entendió eso. No lo dejó para él solo, sino que enseñó al pueblo a disfrutar de la presencia también. Escuche esto. No puedo evitar, escúchenme ustedes, no puedo evitar pensar en lo que pasó con el profeta cuando los reyes lo fueron a consultar. Segunda de Reyes 3:15, yo lo leo para ustedes, dice: mas ahora traedme a un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Escuche esto, que llegaron 2 reyes a consultarlo. Tremendo esto. Y él altercó un poquito, no, si no fuera porque te respetara, pero bueno, listo. Vinieron a buscar palabra de Jehová: tráiganme un tañedor. Un tañedor era un músico, una persona capacitada en lo musical y en lo espiritual. Eran algo así como músicos espirituales. Un tañedor era una persona que tocaba el tañé, un instrumento de cuerda, como una guitarra o como un arpa. Entonces el profeta dijo: bueno, si quieren una palabra de Dios, tráiganme al tañedor. Y trajeron al tañedor. Y el tañedor empezó a adorar. Y dice la Biblia que después que el tañedor empezó a orar, la mano de Jehová vino sobre el profeta. En otras palabras, el tañedor provocó un ambiente de gloria para que el profeta fluyera con una palabra del cielo. Número 1, eso habla de mis ministros de alabanza. Eso habla de ellos. Óyeme, los tañedores tienen un acceso directo, una línea que no todo el mundo conoce. Ese chip no sabemos dónde se vende. Que tienen la capacidad de tocar y de que la mano de Dios venga sobre ellos. Líderes, personas preparadas en lo musical, pero también en lo espiritual, que saben provocar la gloria. Eso habla de ellos, pero también habla de esta generación. Yo me imagino la próxima fiesta de la juventud. ¿A quién le digo eso? Una generación adorando y la mano de Dios cayendo sobre esta ciudad. ¿Por qué habla de nosotros? Porque esta generación va a traer la gloria a este pueblo. Porque esta generación va a hacer que los cielos se abran. Porque esta generación va a hacer que los profetas se activen. Porque esta generación va a provocar milagros, va a provocar señales. Porque esta generación va a crear un ambiente de gloria en el cual los adolescentes van a crecer, en el cual los niños van a crecer. Estoy levantando gente como tañedores que provocan milagros, que saben adorar, que saben accesar, que saben entrar, que saben descender el poder. Por eso muchos van a querer predicar un sábado, porque no más entrar a la alabanza y estos muchachos se fajan. Yo admiro eso de muchos de ustedes, que no tienen que impulsarlo nadie para pasar aquí al frente. Si hay algo que Dios no se va a resistir en el 2015, es a la adoración del ministerio juvenil Más que Vencedores. Dios va a visitar nuestra adoración. Dios va a visitar todo altar que levantemos. El altar que levantemos en la fiesta de la juventud va a ser un altar público, un altar grande, va a ser algo espectacular. Pero donde quiera que lo hagamos, en el estadio, en la primera, donde quiera que sea, allí nos vamos a humillar, allí nos vamos a arrodillar. Los cielos se van a abrir y la gloria del Todopoderoso vendrá sobre nosotros, sobre esta ciudad. Dios quiere levantar una gente que sabe descender la gloria, que sabe cambiar atmósferas. Dios quiere levantar una gente que llegue con esperanza, que llegue con una palabra profética. Dios quiere levantar una generación que llegue con un milagro, que llegue ungido, que se deje usar,
que conozca la palabra profética más segura, que conozca su doctrina, sus principios, los aplique, los viva y los crea. Dios quiere levantar una generación que a donde quiera que camina, la gloria va con ellos, la presencia va con ellos, los milagros van con ellos. Dios quiere levantar una gente que sabe descender los cielos, de la gloria de los cielos, y que sabe abrir los cielos. Aunque tu casa se esté cayendo, aunque tu papá y tu mamá se estén matando, tú arrodíllate nada más. Que si Dios tiene que hablarle por un burro, les va a hablar. Aunque tu jefe esté poseído, endemoniado, arrodíllate creyendo que la última palabra la tiene Dios. No te dejes condenar, ni te acomodes, ni te resignes a circunstancias naturales, porque en ti está el poder sobrenatural del cielo. Rígete por lo que sale de la boca de Dios. Igual todo lo que fue creado salió de la boca de Dios. Rígete por lo que Él hable. Rígete por lo que Él diga. Tú eres más que el error que cometiste. Tú eres más que lo que tus padres dijeron, que no te esperaban. Quizás ellos no te esperaban, pero para este día naciste, para este tiempo naciste. Porque de lo vil y menospreciado te escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quiero que sepas que si entiendes esto hoy, a donde quiera que establezcas tu altar, la gloria de Dios se va a manifestar. Quiero que sepas que cuando abramos la boca en la próxima maratón de oración, sea en donde sea, la gloria de Dios va a llenar las avenidas de esta ciudad. Quiero que entiendas que donde juntemos nuestras manos, que donde toquemos estos instrumentos, se va a levantar el paralítico, se va a sanar el enfermo y va a ser libre el cautivo. Quiero que sepas que la gloria que va a descender a esta ciudad, y estoy profetizando ya, que la gloria que va a descender a esta ciudad va a libertar a jóvenes de la droga, va a libertar a jóvenes de la prostitución. Quiero que sepas que Dios nos va a usar para visitar a Riohacha entera, para visitar a La Guajira entera. Quiero que sepas que la gloria que vamos a provocar va a transformar mi iglesia interamericana en toda Colombia. Quiero que lo sepas. Cambiamos atmósferas. Hay una iglesia que nunca menciono, pero que algunos saben que a mí no me gusta ir a predicar. Cuando fui allá una vez a predicar, yo quise salir corriendo para el cementerio de ese municipio, porque era más fácil predicar allí. Tenía más fe para que se levantaran los muertos que estaban allí, que para predicar en aquella iglesia. Cuando llegamos allí, la cosa estaba dura. Parecía un culto de muertos, no de vivos. Era un culto de oración. Oye, olvídate, un culto de oración. Eso es para que tú entraras y te caigas. Pero no, todo el mundo estaba orando a su manera. Era un despelote total. Me tocaba el mensaje a mí. Y quien estaba a mi lado me dice: ¿no estás asustado por este ambiente? Yo le dije: no, porque tengo una palabra. Y esta palabra va a cambiar la atmósfera que hay aquí. Tenemos que levantarnos creyendo que cambiamos atmósferas. Tenemos que levantarnos creyendo que somos portadores de la presencia y que somos portadores de la gloria. ¿Puedo seguir predicando? Dejo hasta allí. Lo tercero y lo último. Lo tercero y lo último. No solamente David revelaba la libertad de lo que hoy somos, del acceso. No solamente enseñó a la gente a entrar a la presencia, sino que capacitó personas y las delegó y las designó para que alabaran la presencia y se elevaran en la presencia continuamente. Primera de Crónicas 15:16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen, y alzasen la voz con alegría. En otras palabras, David designó las 24 horas del día músicos que todo el tiempo estuvieran cerca del arca para celebrar la presencia. En otras palabras, esto lo supongo yo, es un ejemplo. No va a decir que eso no está en la escritura, no, eso es un ejemplo. Y tu criticadera tampoco está en la Biblia. Aquí habían 7 personas, un grupo de músicos. Estaban aquí.
y allá habían otros que duraron 7 horas cantando a Dios. Y aquí habían otros preparados. Cuando el turno de esos terminaba, entraban otros a celebrar. Total, que las 24 horas, Leona, todo el tiempo estaba la gente cantando, danzando y celebrando la presencia de Dios. El tabernáculo de Moisés nos revela algo: que la alabanza y la adoración nunca puede parar. Aquí no me creyeron acá. Que la alabanza y la adoración jamás se puede detener. La gente que Dios quiere levantar y los jóvenes que Dios quiere levantar saben alabar sin condiciones y saben honrar a Dios en cualquier tiempo y en todo momento. La gente que Dios quiere levantar llega temprano a culto porque sabe que la alabanza y la adoración es honrarlo a Él. La gente que no tiene esta revelación llega tarde al mensaje. Claro, eso no pasa aquí. Eso pasa allá en Urabá, donde estuve hace 21 días, un mes. Yo no sé cuándo estuve allá. Aquí no hay ninguno de esos. Todos llegan a las 6. La gente de esta generación tiene que entender que su alabanza nunca se puede detener. La gente celebraba todo el tiempo. Sonaban sus instrumentos. Gritaban todo el tiempo. Danzaban todo el tiempo. Brincaban todo el tiempo. Esto lo digo yo. Supongo yo que si fuera yo, me revolcara todo el tiempo. Siempre había una razón para entender que la alabanza no podía parar. ¿Y sabe cuál era? La presencia estaba presente. La gloria estaba libre para todo el que quisiera accesar a ella. Y la gente supo responder a eso, alabando. David sabía que era necesario alabar de continuo y que era necesario adorar de continuo. No me gusta que solamente honremos a Dios cuando estemos encendidos. Cuando venimos de un culto, de un retiro, subirme aquí es un problema porque todos se tiran acá. Después que pasan 3 meses, subirme aquí es lo más fácil del mundo porque nadie pasa. No. Dios quiere gente que sin importar si hay plata o no hay plata, si hay trabajo o no hay trabajo, si hay novio o no lo hay, si el endemoniado te dejó. Dios quiere que si la poseída te abandonó o no te abandonó, tú le alabes. Escuche esto. Sácate de la cabeza el concepto de que Él tiene que hacer algo primero para yo darle honra a Él. Aquí voy para acá. Aquí la gente no ayunó esta semana. Algunos están esperando que Dios haga algo para celebrarlo. ¿Sabe cuál es el éxito de los jóvenes que Dios va a ungir y va a usar? Es que alaban a Dios aunque no haga nada y después Dios hace algo por ellos. Dios se manifiesta donde continuamente es alabado, honrado y adorado. Allí Dios se manifiesta. Dios se manifiesta donde hay un altar las 24 horas del día. Donde hay una generación que aunque vaya caminando levante sus manos. Que aunque esté en su oficina levante sus manos y diga: no importa si hay gente que me rodea, aquí hay alguien que te va a alabar públicamente, aquí hay alguien que te va a honrar todo el tiempo. Dios quiere una generación que se humille 3 o 4 horas y le diga: no importa si haces algo por mí, no lo necesito, lo único que quiero es decirte que te amo, lo único que quiero es decirte que es lo mejor que me ha pasado.